Bienvenidos al Rincón del Terror. En la oscuridad de Europa se encuentra Praga, una ciudad envuelta en un velo de misterio y de sombras. Sus calles empedradas y estrechas, sus edificios y sus leyendas oscuras crean un ambiente que hace que uno siempre esté mirando por encima del hombro. Y es aquí donde comienza nuestra historia, con la llegada de una joven turista llamada Ana. Ana había estado esperando este viaje durante meses. Al bajar del tren fue recibida por ese aire frío y húmedo, y una ligera neblina cubría la estación de tren. La iluminación tenue en el eco de sus pasos en el suelo del mármol antiguo añadían un toque de inquietud a su llegada. ¿Qué lugar tan fascinante?, pensó, sin poder evitar sentir un escalofrío que recorría su espalda. Recogió su maleta y salió de la estación buscando un taxi. Al detenerse en la parada de taxis, un coche negro y antiguo se acercó lentamente al volante. Un hombre de mediana edad, con una expresión seria y ojos que parecían conocer demasiados secretos. «Buenas noches, señorita. ¿Necesita un taxi?», dijo el hombre, con su profunda voz resonando en la oscuridad. Y ella dice: «Sí, por favor, al Hotel Prince, en la Plaza Vieja», respondió Ana, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Mientras el taxi avanzaba por las calles empedradas y serpenteantes, Ana miraba por la ventana fascinada y a la vez inquieta. Iván, el taxista, le habló sobre la ciudad, señalando lugares de interés con una extraña mezcla de orgullo y melancolía. Praga es una ciudad antigua, llena de historia y misterios, pero no todo lo que brilla es oro. Tenga cuidado por donde camina, señorita. Aquí las sombras tienen vida propia. Ana no podía dejar de sentirse incómoda en el taxi. Había algo inquietante en el silencio que llenaba el coche. Mientras Iván conducía por las calles laberintas de Praga, su mirada se desvió hacia el espejo retrovisor. Allí, colgando torpemente, vio un crucifijo roto. La cruz, de madera desgastada por el tiempo, parecía un símbolo de desesperación más que de fe. Su atención fue atraída por un viejo mapa doblado y meticulosamente guardado en la guantera. Cuando Iván hizo un giro brusco, el mapa se deslizó ligeramente, revelando extrañas marcas y anotaciones en los márgenes. Eran símbolos que Ana no reconocía, pero que le dieron una sensación de peligro inminente. Entre las esquinas del mapa podía distinguir nombres y fechas, todos relacionados con desapariciones misteriosas. Más inquietante aún fue el descubrimiento que varias fotos pegadas discretamente en el asiento del copiloto, las imágenes eran de personas, todas con miradas vacías y desesperadas. Algunas de las fotos eran tan viejas que los rostros apenas eran visibles, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. Ana sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que estas personas probablemente habían desaparecido sin dejar rastros. La intriga y el miedo se mezclaban en su mente. Al llegar a su destino, Ana bajó del taxi. Su mente, inundada de preguntas, caminó hacia la recepción del hotel con paso rápido, pero su pensamiento seguía anclado en las imágenes y objetos que había visto en el taxi. No podía dejar de pensar la conexión entre Iván y aquellas desapariciones. La lluvia continuaba cayendo sobre Praga cuando Ana decidió visitar la biblioteca local al día siguiente. El edificio antiguo y majestuoso estaba cubierto de musgo y humedad. Al entrar, un olor a papel viejo y moho la envolvió, sumergiéndola en un ambiente de secretos, olvidados y misterios sin resolver. Las lámparas del techo emitían una luz tenue que apenas iluminaba los pasillos llenos de libros polvorientos. Ana se dirigió a la sección de archivos históricos. Los estantes estaban repletos de periódicos viejos, libros de registro y documentos polvorientos. Pasó horas revisando recortes de periódicos y registros policiales. Los textos hablaban de una serie de desapariciones que habían sacudido a la ciudad en los últimos años. Todas tenían un elemento en común. Los desaparecidos habían sido vistos por última vez subiendo a un taxi. Finalmente encontró un recorte del periódico que llamó su atención.
era un artículo antiguo que hablaba de un trágico accidente que había ocurrido años atrás. En la foto del artículo vio una imagen de un joven Iván, su rostro menos marcado por el tiempo, pero con una mirada que ya entonces parecía cargar con un gran peso. El artículo contaba cómo Iván había perdido a su familia en ese accidente. Desde ese día su vida había cambiado para siempre. Decidida a descubrir la verdad, Ana tomó un taxi de vuelta esa noche. Cuando vio a Iván y le pidió que la llevara a un lugar apartado durante el viaje, la tensión en el aire era palpable. Finalmente, Ana reunió el valor y confrontó al taxista. Iván, sé que no eres solo un taxista. ¿Qué sabes sobre las desapariciones de esta ciudad? ¿Por qué tienes esas fotos y ese mapa? Iván la miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza profunda y un tormento interno. Y le dice: no entenderías, señorita. Estas almas están atrapadas. Me culpan por su destino y yo no puedo descansar. De repente, el taxi se detuvo bruscamente. Iván, poseído por las almas de los desaparecidos, comenzó a perseguir a Ana por las calles oscuras de Praga. La neblina era densa, envolviendo la ciudad en un manto de sombras, y la lluvia hacía que las calles fueran resbaladizas, dificultando su escape. Ana corría y corría con su corazón latiendo con toda su fuerza, mientras las sombras parecían cerrar el paso a cada momento. Finalmente vio una antigua iglesia y corrió hacia ella buscando refugio. Las puertas de madera crujieron al abrirse y Ana entró cerrándolas detrás de ella. Dentro de la iglesia el aire era frío y el silencio opresivo. Ana se dirigió al altar y encontró un libro viejo de rituales. Recordó las historias de su abuela sobre cómo liberar almas atrapadas y decidió intentar un antiguo ritual. Mientras Iván se acercaba, ella recitó las palabras del libro, concentrándose con todas sus fuerzas. Y dice: ustedes, almas, deben ser libres y dejar descansar a ese joven para liberar a este hombre de esta opresión. Pueden ir en busca de la luz sin hacer daño a nadie. Nadie tuvo culpa de lo que pasó, así que busquen la luz y descansen en paz. Estas palabras eran parte del ritual de Ana. Mientras las luces de la iglesia parpadeaban y una fuerza invisible pareció sacudir el edificio, Iván gritó y las almas atrapadas comenzaron a liberarse, ascendiendo hacia la luz, dejando atrás al hombre que habían poseído. Con las almas liberadas, Iván cayó de rodillas, finalmente en paz. Ana, agotada pero triunfante, dejó la iglesia y caminó hacia la estación de tren, deseando dejar Praga atrás para siempre. Al mirar atrás por última vez, vio de pie a Iván en la distancia. Su rostro sereno y libre de la oscuridad que lo había atormentado. Con un suspiro de alivio, Ana subió al tren, llevándose consigo una historia que nunca olvidaría. Basados en hechos de la historia real. Recuerda suscribirte, comentar y darle like al mejor canal de terror en todo YouTube. Esto es El Rincón del Terror. El Rincón